En los archivos polvorientos de la Presidencia de la República existe un expediente que jamás ha sido abierto oficialmente al público. Su contenido, según aquellos pocos funcionarios que tuvieron acceso a él durante la transición del año 2006, revela una confrontación que trascendió los debates televisados y las campañas electorales. Una guerra invisible, librada en pasillos oscuros, mediante llamadas cifradas y encuentros secretos que nunca aparecieron en ningún registro oficial. Una batalla que comenzó mucho antes de lo que la historia oficial nos ha contado y que continuó mucho después de que las cámaras se apagaran. La noche del 1 de julio del año 2006, mientras México contenía la respiración esperando los resultados electorales, un convoy de vehículos sin placas abandonó Los Pinos bajo la protección de la madrugada. Llevaban cajas selladas, documentos que, según testimonios filtrados años después, contenían información capaz de alterar la narrativa completa de lo que realmente había ocurrido entre dos de los políticos más poderosos del país. Testigos anónimos hablarían más tarde de memorandos destruidos, grabaciones que desaparecieron misteriosamente y conversaciones que fueron borradas de todos los sistemas oficiales. Vicente Fox Quesada y Andrés Manuel López Obrador nunca fueron simplemente adversarios políticos. Su enfrentamiento escondía capas de una complejidad que el ciudadano común jamás llegó a comprender. Detrás de cada declaración pública existía una contraofensiva privada. Por cada aparición mediática calculada, había una maniobra en las sombras. La guerra que México presenció fue apenas la superficie de un iceberg cuyas profundidades contenían secretos que ambos bandos guardaron celosamente. Funcionarios que trabajaron en aquellos años hablan en voz baja, siempre con la condición del anonimato absoluto, sobre órdenes que llegaban de manera verbal sin dejar rastro escrito. Mencionan reuniones que oficialmente nunca ocurrieron, acuerdos que se desvanecieron como humo cuando llegó el momento de ejecutarlos. Algunos de estos testigos han experimentado situaciones inexplicables, ascensos repentinos seguidos de despidos fulminantes, amenazas veladas, vigilancia discreta pero constante. ¿Qué verdad tan poderosa justificaría semejante operación de silencio? ¿Qué descubriríamos si pudiéramos abrir ese expediente clasificado que duerme en algún sótano gubernamental, protegido por décadas de secreto oficial? La madrugada del 12 de octubre de 2005 marcó un punto de quiebre que nadie registró oficialmente. En una residencia privada del exclusivo barrio de Polanco, 3 hombres se reunieron bajo el amparo de la oscuridad. Ninguno de ellos tenía guardaespaldas esa noche. Ninguno llevaba teléfono celular. Las cámaras de seguridad del edificio, curiosamente, presentaron un fallo técnico que duró exactamente 47 minutos, el tiempo exacto que duró aquel encuentro clandestino. Uno de los presentes era un empresario cuyo nombre aparecería después, de manera recurrente, en investigaciones periodísticas sobre financiamiento ilegal de campañas. Otro, un funcionario de la Secretaría de Gobernación con acceso directo a los archivos de inteligencia del CISEN. El tercero permanece sin identificar hasta hoy, aunque testigos que vieron salir a los 3 hombres del edificio coinciden en describirlo como alguien de complexión robusta, cabello entrecano y acento claramente del norte del país. Lo que se discutió aquella madrugada no trascendió en su momento, pero 3 días después, el 15 de octubre, comenzó a circular en círculos políticos cerrados un documento de 23 páginas mecanografiadas. Sin membrete, sin firma, sin fecha oficial. Únicamente un código en la esquina superior derecha. Operación Tenochtitlan. El contenido era devastador. Detallaba una estrategia de desestabilización que contemplaba todo, desde la manipulación mediática hasta la creación de escenarios de crisis económica artificial. En los pasillos de Los Pinos, ese documento generó pánico silencioso. Funcionarios de alto nivel que tuvieron acceso a él coinciden en algo. Aquellas páginas describían con precisión escalofriante eventos que aún no habían ocurrido, pero que terminarían sucediendo con exactitud milimétrica durante los meses siguientes. Un ex colaborador presidencial, quien solicitó mantener su identidad en reserva absoluta, reveló años después en una entrevista grabada pero nunca difundida que el entonces presidente Vicente Fox convocó una reunión de emergencia el 17 de octubre. Solo asistieron 5 personas. La sesión duró hasta las 4 de la madrugada. Cuando salieron de la oficina presidencial, todos llevaban el rostro demudado. Uno de ellos, un asesor de comunicación que había acompañado a Fox desde sus días en Guanajuato, renunció a su cargo 2 semanas después sin dar explicación alguna. Abandonó el país en noviembre y nunca regresó a México.
La estrategia descrita en aquel documento fantasma incluía elementos que hoy parecen extraídos de manuales de guerra psicológica. Hablaba de crear fracturas internas en el movimiento de Andrés Manuel López Obrador mediante la infiltración de agentes provocadores. Mencionaba la necesidad de generar escenarios de violencia controlada que pudieran atribuirse a los simpatizantes del candidato de izquierda. Proponía la utilización de recursos del erario para financiar campañas mediáticas encubiertas. Pero lo más perturbador del documento era su última sección. Bajo el título Fase crítica, describía un plan de contingencia en caso de que López Obrador ganara las elecciones. Las medidas contempladas iban desde la creación de una crisis financiera fabricada hasta la activación de mecanismos legales para impedir la toma de posesión. El documento mencionaba explícitamente la participación de instancias internacionales y hacía referencia a compromisos adquiridos con gobiernos extranjeros. En enero de 2006, un periodista de investigación recibió por correo postal un sobre Manila sin remitente. Dentro había copias fotostáticas del documento Operación Tenochtitlan. El periodista, reconocido por su trabajo de denuncia sobre corrupción gubernamental, comenzó a investigar la autenticidad del material. Contactó fuentes en el gobierno, en la oposición, en círculos empresariales. Todos negaron conocimiento del documento. Pero varios de sus informantes, personas que habían colaborado con él durante años, dejaron de responder sus llamadas. El 23 de febrero de 2006, ese mismo periodista sufrió un extraño accidente automovilístico en la carretera México-Cuernavaca. Su vehículo se salió del camino en una curva sin razón aparente. Sobrevivió con heridas menores, pero su computadora portátil, que llevaba en el asiento del copiloto, desapareció del lugar del accidente. Los paramédicos que lo atendieron no recuerdan haberla visto. El reporte policial no la menciona. Cuando el periodista intentó presentar una denuncia por robo, le informaron que no existía registro alguno de objetos sustraídos durante el incidente. Mientras tanto, en las oficinas centrales del Partido Acción Nacional, se desarrollaba una operación de inteligencia política que involucró la contratación de asesores extranjeros especializados en campañas negativas. Documentos internos del partido, filtrados años después, revelan pagos por montos millonarios a empresas consultoras con sede en Miami y Washington. Estas firmas tenían experiencia comprobada en procesos electorales de América Latina, donde se implementaron tácticas de guerra sucia. Un contratista que trabajó en la infraestructura tecnológica de la campaña panista reveló, bajo condición de anonimato absoluto, que en marzo de 2006 le solicitaron instalar sistemas de monitoreo en tiempo real de redes sociales y comunicaciones electrónicas. El objetivo era rastrear movimientos, estrategias y comunicaciones del equipo de López Obrador. El sistema, según este testimonio, tenía capacidades de interceptación que requerían autorización judicial, pero nunca se le mostró documento legal alguno que respaldara la operación. La primavera de ese año trajo consigo una escalada sin precedentes en la confrontación mediática, pero detrás de los spots televisivos y los debates públicos, se libraba otra batalla completamente invisible. Recursos de origen incierto fluían hacia medios de comunicación específicos. Periodistas recibían información privilegiada filtrada desde oficinas gubernamentales. Encuestas con metodologías cuestionables comenzaron a inundar el espacio público. Un exfuncionario del Instituto Federal Electoral confesó años más tarde que durante abril y mayo de 2006 recibió presiones extraordinarias desde círculos cercanos a la presidencia. Le solicitaron información confidencial sobre el padrón electoral, sobre la ubicación de casillas en zonas específicas, sobre procedimientos de seguridad en el conteo de votos. Las peticiones venían envueltas en lenguaje técnico y justificaciones administrativas, pero la intención era transparente. El 1 de junio de 2006, faltando exactamente 30 días para la elección, ocurrió un incidente que pocos recuerdan, pero que marcó el punto más álgido de la confrontación subterránea. En las instalaciones de una empresa de mensajería en la Colonia del Valle, un paquete dirigido a las oficinas de campaña de López Obrador fue interceptado por elementos de seguridad privada. Contenía documentos internos del gobierno federal, clasificados como reservados, que evidenciaban el uso de programas sociales con fines electorales. Uno de los presentes era un empresario regiomontano cuyo nombre jamás apareció en los medios de comunicación vinculado a estos hechos. Los otros dos permanecen en el anonimato hasta el día de hoy, protegidos por una red de silencio que se extendió durante años como una telaraña invisible. Lo que sí se sabe, gracias a un testimonio filtrado 3 años después, es que aquella conversación giraba en torno a un documento. Un papel que, según palabras textuales del informante, contenía suficiente material para destruir no una, sino varias carreras políticas de alto nivel.
El informante en cuestión trabajaba como chofer de confianza para uno de los asistentes. Durante el trayecto de regreso, escuchó una llamada telefónica que su jefe realizó desde el asiento trasero. La conversación fue breve, pero contundente. Se mencionó un nombre en clave, que se repetiría obsesivamente en los meses siguientes. Operación Sensontle. Ese nombre, aparentemente inocente, escondía algo mucho más oscuro de lo que cualquiera podría imaginar. 2 semanas después de aquella reunión nocturna, el 27 de octubre de 2005, un periodista independiente llamado Sebastián Montoya publicó en un portal digital de escasa circulación un artículo titulado Las cuentas pendientes del sexenio. El texto, de apenas 4 páginas, contenía referencias veladas a transferencias bancarias irregulares, nombres de empresarios beneficiados por contratos públicos y una serie de coincidencias temporales que resultaban, cuando menos, inquietantes. Montoya no acusaba directamente a nadie. Simplemente presentaba datos, fechas, montos. Dejaba que el lector conectara los puntos. El artículo pasó casi desapercibido. Apenas generó 50 comentarios en la plataforma donde fue publicado. Sin embargo, algo extraño sucedió 48 horas después de su aparición. El portal sufrió un ataque cibernético masivo que lo dejó fuera de línea durante 5 días. Cuando finalmente fue restaurado, el artículo de Montoya había desaparecido. No solo eso, todas las copias en caché, todos los enlaces de referencia, incluso las capturas de pantalla compartidas en redes sociales, se esfumaron como si jamás hubieran existido. Sebastián Montoya intentó republicar el texto en otros medios. Ninguno aceptó. Las excusas fueron variadas: falta de espacio, necesidad de mayor verificación, incompatibilidad con la línea editorial. Un editor de un periódico nacional, que había trabajado con Montoya en el pasado, le confesó en privado que había recibido una llamada. No especificó de quién, pero el mensaje era claro: publicar ese material traería consecuencias. Montoya insistió durante 3 semanas más, tocando puertas, enviando correos, haciendo llamadas. Nadie quiso arriesgarse. El 9 de diciembre de ese mismo año, Sebastián Montoya fue encontrado inconsciente en su departamento de la colonia Narvarte. El diagnóstico oficial: intoxicación por monóxido de carbono. Un accidente doméstico, según el reporte policial. Un calentador defectuoso. Montoya sobrevivió, pero quedó con secuelas neurológicas que afectaron severamente su memoria a corto plazo. Cuando salió del hospital, ya no recordaba los detalles de su investigación. Los archivos de su computadora habían sido formateados por razones que nunca quedaron claras. Sus libretas de apuntes desaparecieron durante su hospitalización. Mientras tanto, en los pasillos del poder, se gestaba una ofensiva mucho más elaborada. A principios de 2006, con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, comenzaron a circular rumores sobre la vida personal y el patrimonio de uno de los candidatos punteros. Los rumores no surgieron de la nada. Fueron plantados meticulosamente en medios específicos, repetidos por analistas afines, amplificados por columnistas que gozaban de credibilidad entre ciertos sectores. La campaña de descrédito fue tan sutil que resultaba casi imposible rastrear su origen. No había una fuente única. Era como si múltiples actores, sin coordinación aparente, hubieran decidido simultáneamente cuestionar la honorabilidad de un mismo hombre. Los ataques se centraban en 2 frentes principales. Por un lado, se insinuaba la existencia de propiedades no declaradas, departamentos en zonas exclusivas, terrenos en la Riviera Maya. Por otro, se cuestionaban sus vínculos con grupos empresariales que, supuestamente, financiaban su movimiento político a cambio de favores futuros. Ninguna de estas acusaciones venía acompañada de pruebas sólidas, pero tampoco hacía falta. En política, la percepción muchas veces pesa más que la realidad. Un documento interno, filtrado años más tarde, reveló que al menos 17 periodistas de distintos medios recibieron durante ese periodo sobres con información prefabricada. El contenido era siempre similar: reportes de investigaciones privadas, supuestas copias de escrituras, fotografías de dudosa procedencia. El material venía sin remitente, sin firma, sin sello. Simplemente aparecía en los escritorios o en los buzones de correo electrónico. Algunos periodistas lo publicaron sin verificar, otros lo archivaron. Unos pocos intentaron rastrear el origen, pero se toparon con muros infranqueables. Entre esos periodistas estaba una mujer llamada Patricia Solís, reportera de investigación con más de 20 años de experiencia. Patricia recibió uno de esos sobres el 14 de febrero de 2006. A diferencia de sus colegas, decidió investigar no el contenido del sobre, sino su procedencia.
Contrató a un experto en análisis forense de documentos, pagándole de su propio bolsillo. El experto dictaminó que el papel utilizado era de una marca específica, distribuida únicamente en establecimientos de lujo. Las impresiones habían sido realizadas en una impresora láser de alta gama, probablemente ubicada en una oficina corporativa. Había huellas dactilares parciales en una de las hojas, pero no correspondían a ninguna base de datos oficial. Patricia siguió tirando del hilo. Descubrió que al menos otros 4 periodistas habían recibido sobres idénticos en el mismo periodo de 3 semanas. Todos en fechas estratégicas, justo antes de debates televisados, días previos a giras de campaña, horas antes de eventos públicos importantes. La sincronización no podía ser casualidad. Alguien estaba orquestando una operación de inteligencia política con precisión militar. Entonces, Patricia cometió un error. Comentó sus hallazgos con un colega de confianza durante una comida en un restaurante del centro histórico. No sabía que su colega, presionado por deudas personales, había aceptado fungir como informante para un grupo de interés político. 24 horas después de esa conversación, Patricia recibió una llamada anónima en su teléfono particular. La voz, distorsionada electrónicamente, le sugirió que abandonara esa línea de investigación si valoraba su tranquilidad y la de su familia. Patricia, mujer de carácter férreo, ignoró la advertencia. Una semana más tarde, su hijo adolescente fue detenido por posesión de drogas a la salida de su escuela. La cantidad encontrada en su mochila era mínima, pero suficiente para iniciar un proceso legal. El muchacho juró que alguien había colocado el paquete allí sin su conocimiento. Los abogados de Patricia lograron que el caso fuera desestimado por falta de pruebas, pero el mensaje había sido claro. Patricia guardó silencio. Archivó su investigación. Nunca publicó nada sobre los sobres misteriosos. Así operaba el sistema, no con violencia explícita, sino con amenazas veladas, con presiones indirectas, con advertencias que no dejaban huella, pero que resultaban devastadoramente efectivas. La guerra no se libraba en las calles ni en los debates públicos, se libraba en las sombras, en conversaciones privadas, en operaciones quirúrgicas diseñadas para silenciar, intimidar y controlar. Para dinamitar cualquier intento presidencial en el futuro cercano. Pero lo que el informante no reveló, y lo que permaneció sepultado durante años en los archivos privados de al menos 4 despachos de abogados en la Ciudad de México, era la naturaleza exacta de ese documento. Hasta que una noche de febrero del año 2003, un funcionario de nivel medio de la Secretaría de Gobernación recibió una llamada a su teléfono celular. Era casi medianoche. La voz del otro lado de la línea no se identificó, pero el mensaje fue claro como el agua. Tenía 24 horas para entregar las copias que había guardado o su familia sufriría las consecuencias. El funcionario, cuyo nombre fue protegido posteriormente bajo un programa de testigos protegidos que nunca se hizo público, había cometido el error de fotocopiar 3 páginas de un expediente clasificado. 3 páginas que contenían información explosiva sobre transferencias bancarias realizadas entre los años 1999 y 2002. Movimientos financieros que vinculaban a empresarios del norte del país con operaciones de comunicación estratégica diseñadas para destruir la imagen pública de un político emergente. Ese político era Andrés Manuel López Obrador. Las 3 páginas desaparecieron aquella misma noche. El funcionario las entregó en un sobre manila a un hombre que lo esperaba en el estacionamiento de un centro comercial en la zona de Polanco. Jamás volvió a hablar del asunto. Pero lo que no pudo borrar fue la memoria. Años más tarde, en una entrevista concedida bajo anonimato a un periodista independiente que trabajaba en una investigación paralela sobre financiamiento irregular de campañas, el exfuncionario describió con precisión milimétrica lo que había visto en esos documentos. Nombres de empresas fantasma registradas en paraísos fiscales, cuentas bancarias en Islas Caimán y Luxemburgo, montos que superaban los 80 millones de pesos destinados exclusivamente a la producción de material de desprestigio. Campañas negras que ni siquiera los estrategas más experimentados de aquella época habrían imaginado posibles. La guerra había comenzado mucho antes de que cualquiera pudiera siquiera intuirla. Mientras López Obrador ganaba terreno como jefe de gobierno del Distrito Federal, mientras sus programas sociales generaban adhesiones masivas entre los sectores más vulnerables de la capital, en las oficinas de cristal de empresas transnacionales y en los salones privados de residencias en las lomas y bosques, se tejía una red de operaciones destinadas a neutralizarlo. No se trataba solo de diferencias políticas, era algo más profundo, más visceral.
Había algo en la figura de aquel tabasqueño obstinado que despertaba una incomodidad irracional en ciertos círculos del poder. Quizá era su discurso incendiario contra la mafia del poder, quizá su conexión genuina con las clases populares, o quizá simplemente el hecho de que representaba todo aquello que el sistema había intentado sepultar desde la alternancia del año 2000. Un testigo clave de esta guerra silenciosa fue un operador político que trabajó durante años en las sombras, coordinando estrategias de comunicación para diversos partidos y empresas. Su nombre nunca apareció en los medios, pero su influencia fue determinante en al menos 3 procesos electorales federales. En el año 2017, este hombre sufrió un infarto masivo mientras cenaba en un restaurante del centro histórico. Tenía apenas 52 años, gozaba de buena salud, hacía ejercicio regularmente. Su muerte fue catalogada como natural. Sin embargo, 2 semanas antes de su fallecimiento, había contactado a un periodista veterano de Nota Roja para solicitar una reunión. Quería hablar, dijo, sobre cosas que ya no podía seguir callando. La cita nunca se concretó. El periodista recibió la noticia del infarto con una mezcla de sorpresa y algo más difícil de definir. Una sensación extraña, como si las piezas de un rompecabezas que nunca había terminado de armar de pronto cobraran un sentido inquietante. Entre los efectos personales del operador político, su viuda encontró una memoria USB guardada dentro de una Biblia que él nunca leía. Dentro de ese dispositivo había correos electrónicos intercambiados entre el año 2003 y 2005. Correos que detallaban estrategias específicas para atacar la imagen de López Obrador utilizando todos los recursos disponibles. Desde la fabricación de escándalos hasta la manipulación de encuestas, pasando por la compra de espacios en medios de comunicación y la creación de perfiles falsos en redes sociales incipientes. Todo estaba ahí, documentado con una frialdad burocrática que resultaba escalofriante. La viuda, asustada por lo que había descubierto, intentó entregar el material a las autoridades. Pero antes de que pudiera hacerlo, recibió una visita. 3 hombres vestidos con trajes oscuros, sin identificación oficial, le explicaron con amabilidad pero con firmeza que aquel material era propiedad del Estado y que debía ser entregado de inmediato. Ella obedeció. Nunca volvió a mencionar el asunto. Mientras tanto, en el año 2004, cuando el caso Bejarano explotó en los medios de comunicación como una bomba mediática perfectamente sincronizada, muy pocos se detuvieron a analizar las circunstancias que rodearon la aparición de aquellos videos. ¿Quién los grabó? ¿Cómo llegaron a manos de los periodistas? ¿Por qué salieron a la luz justo en ese momento y no antes ni después? Las preguntas eran muchas, pero las respuestas escaseaban. Lo que sí quedó claro fue el efecto inmediato. La imagen de López Obrador sufrió un golpe devastador. Sus enemigos celebraron en privado, convencidos de que aquello marcaría el fin de sus aspiraciones presidenciales. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. El pueblo, ese ente abstracto y a la vez concreto que tanto fascinaba como desconcertaba a los estrategas políticos, reaccionó de manera distinta a la esperada. En lugar de alejarse, miles de personas salieron a las calles a defenderlo. La intriga no había terminado, apenas comenzaba a revelar sus capas más oscuras y complejas. La voz del otro lado de la línea no se identificó, tampoco hizo falta. El funcionario reconoció de inmediato el acento norteño, la cadencia pausada, el tono que no admitía réplica. Le ordenaron presentarse en un domicilio del sur de la ciudad antes del amanecer. Nada de escoltas. Nada de registro en las bitácoras oficiales. La dirección correspondía a una residencia en Jardines del Pedregal que, según los registros del catastro, pertenecía a un empresario textil retirado desde hacía más de 15 años. Cuando el funcionario llegó, eran las 3:40 de la madrugada. Las luces de la casa estaban apagadas, pero la puerta principal se abrió antes de que tocara el timbre. Adentro lo esperaban 3 hombres. Ninguno llevaba identificación visible. Uno de ellos vestía traje oscuro a pesar de la hora. Los otros 2 usaban ropa informal pero de corte claramente militar. Sobre la mesa del comedor, iluminada por una sola lámpara de pie, descansaba una carpeta beige. El sello en la esquina superior derecha había sido parcialmente borrado, pero aún se distinguían las siglas de una dependencia que oficialmente no maneja asuntos políticos internos. El hombre del traje habló primero. Dijo que lo que estaba a punto de ver no podía ser fotografiado, copiado ni mencionado fuera de esa habitación. Dijo también que su presencia allí respondía a una decisión tomada a nivel presidencial, aunque ningún documento lo confirmaría jamás. La carpeta contenía 17 páginas. Las primeras 6 eran transcripciones de conversaciones telefónicas intervenidas entre octubre y diciembre del año 2002.
Los números no aparecían completos, solo los últimos 4 dígitos, pero las voces estaban identificadas con nombres clave: Jaguar, Cóndor, Serpiente. En una de esas conversaciones, fechada el 8 de noviembre, Jaguar mencionaba textualmente la necesidad de preparar un expediente que sirviera de seguro contra cualquier intento de llegar a Los Pinos por parte de quien llamaba el populista. La conversación duraba 11 minutos. En el minuto 7, Cóndor preguntaba si el material era suficientemente sólido para resistir un juicio. Jaguar respondía que no se trataba de resistir un juicio, sino de impedir que llegara a verlo. Las siguientes páginas eran aún más perturbadoras. Contenían fotografías en blanco y negro de documentos que parecían haber sido tomadas con prisa, en condiciones de poca luz. Una de ellas mostraba un contrato de compraventa fechado en 1988. Los nombres de las partes estaban tachados con marcador negro, pero el monto de la operación permanecía visible. 4.300.000 pesos de aquella época. En el margen inferior, alguien había escrito a mano, con tinta azul: verificar origen de los recursos, posible triangulación con empresas fantasma registradas en Tabasco. Otra fotografía mostraba un estado de cuenta bancario de una institución que quebró durante la crisis de 1994. Las cifras eran difíciles de leer, pero el nombre del titular había sido subrayado 3 veces. Era un nombre compuesto, poco común en México, que coincidía con el de un primo segundo del entonces jefe de gobierno del Distrito Federal. El funcionario levantó la vista. Preguntó qué esperaban que hiciera con esa información. El hombre del traje no respondió directamente. En su lugar, deslizó sobre la mesa una segunda carpeta, esta vez de color manila. Dentro había un solo documento, una orden judicial emitida por un juez federal de Jalisco, fechada apenas 3 días antes. La orden autorizaba la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra una persona cuyo nombre completo estaba protegido bajo el sello de reserva. Sin embargo, en la descripción de los hechos aparecían detalles muy específicos: la adquisición de propiedades en la delegación Tlalpan durante la década de los 90, transferencias bancarias a cuentas en el extranjero realizadas entre 1996 y 2000, vínculos con al menos 2 empresas constructoras que obtuvieron contratos del gobierno capitalino por montos superiores a los 150 millones de pesos. Uno de los hombres de aspecto militar carraspeó. Dijo que esa orden había sido solicitada desde instancias federales tras meses de trabajo de inteligencia financiera. Dijo también que existían al menos otros 4 jueces en diferentes estados, dispuestos a emitir órdenes similares si la situación lo requería. Pero había un problema. El expediente original, el que contenía las pruebas más contundentes, había sido sustraído de las oficinas de la Procuraduría General de la República en una fecha que no pudieron precisar, pero que situaban entre finales de enero y principios de febrero de ese mismo año. Las cámaras de seguridad del edificio mostraban a un empleado de intendencia entrando a una zona restringida pasada la medianoche del 4 de febrero. El empleado había sido interrogado. Negaba todo. 3 días después de su declaración, fue encontrado muerto en su departamento de la colonia Guerrero. El dictamen oficial hablaba de paro cardíaco. Tenía 32 años y ningún antecedente médico relevante. La reunión terminó antes de las 5 de la mañana. El funcionario salió de aquella casa con la certeza de que acababa de cruzar una línea invisible. No llevaba documentos consigo, pero en su memoria quedaron grabadas las imágenes de aquellas páginas, los números de las cuentas, las fechas, los nombres cifrados. Durante las semanas siguientes intentó averiguar la identidad real de Jaguar, Cóndor y Serpiente. Consultó archivos, comparó voces en grabaciones públicas, pidió favores a contactos en la Secretaría de Comunicaciones. Nunca obtuvo confirmación oficial, pero las coincidencias resultaban imposibles de ignorar. Jaguar hablaba con el ritmo de alguien acostumbrado a dar órdenes en el mundo empresarial. Cóndor usaba términos legales con una precisión que solo alguien formado en derecho podría dominar. Serpiente mencionaba lugares, eventos y personas del círculo más íntimo del poder presidencial. Mientras tanto, en las oficinas del Partido de la Revolución Democrática, el ambiente era de tensión creciente. Los asesores más cercanos al jefe de gobierno habían comenzado a notar movimientos extraños. Llamadas de periodistas preguntando por propiedades que nadie sabía que existían. Solicitudes de información pública sobre contratos otorgados años atrás. Rumores en pasillos del Congreso sobre una investigación federal inminente. Uno de los abogados del equipo legal, un hombre de apellido Mendoza que había trabajado en la defensa de activistas durante los años 80, pidió una reunión urgente.
Llevaba en las manos una carpeta delgada que había recibido de forma anónima en su oficina. Dentro había copias fotostáticas de documentos que él mismo reconoció como auténticos. Eran contratos, escrituras, comprobantes bancarios. Y todos apuntaban en la misma dirección. La sala olía a cuero viejo y tabaco de pipa. 3 hombres aguardaban en penumbra cuando el funcionario cruzó el umbral. Ninguno se levantó para saludarlo. Uno de ellos revisaba papeles a la luz de una lámpara de escritorio. Otro permanecía de pie junto a la ventana, observando el amanecer que empezaba a teñir de naranja las cumbres del Ajusco. El tercero simplemente lo miraba fijamente desde un sillón de respaldo alto. La reunión duró exactamente 47 minutos. No se sirvió café. No hubo cortesías. Lo que se discutió esa madrugada del 18 de febrero de 2005 jamás apareció en ningún acta, ningún documento oficial, ningún memorándum gubernamental. Pero 3 días después, una serie de operativos coordinados comenzaron a desplegarse en 5 estados de la República de manera simultánea. Los archivos del Sistema de Administración Tributaria registraron ese mismo mes un incremento inusual en las auditorías fiscales dirigidas a empresas vinculadas con el gobierno de la Ciudad de México. 23 compañías que mantenían contratos de obra pública con la administración capitalina recibieron notificaciones de revisión exhaustiva. Los inspectores llegaban sin previo aviso, acompañados de agentes de la Policía Federal Preventiva. Incautaban computadoras completas, archiveros enteros, respaldos digitales. Los dueños de esas empresas compartían un rasgo común. Todos habían contribuido económicamente a las campañas políticas del partido de oposición durante las elecciones locales de 2000. Todos habían asistido a desayunos de recaudación en hoteles del sur de la ciudad. Todos figuraban en listas que, curiosamente, alguien había filtrado a las oficinas de la Secretaría de Hacienda con lujo de detalle. Un contador público llamado Héctor Saúl Mendívil declaró años más tarde, bajo condición de anonimato absoluto, que durante ese periodo recibió la visita de 2 individuos que se identificaron como auditores federales. Le mostraron fotografías de él entrando a restaurantes con funcionarios del gobierno capitalino. Le presentaron copias de cheques que su despacho había expedido a fundaciones culturales que, según ellos, servían como fachada para desvío de recursos. Le explicaron con meticulosa frialdad que enfrentaba cargos por evasión fiscal, lavado de dinero y asociación delictuosa. Luego le ofrecieron una alternativa: colaborar proporcionando información detallada sobre las operaciones financieras de sus clientes políticos o enfrentar un proceso penal que destruiría su carrera y su patrimonio. Mendívil firmó un acuerdo de cooperación esa misma tarde. Su testimonio alimentó durante meses las investigaciones que se desplegaban en silencio. Mientras tanto, en los pasillos de Los Pinos, se celebraban reuniones nocturnas que no aparecían en la agenda oficial del presidente. Asistían el secretario de Gobernación, el coordinador de Comunicación Social, el titular de la Policía Federal y ocasionalmente un hombre que no ostentaba cargo público alguno, pero cuya influencia era reconocida por todos los presentes. Se trataba de un estratega político que había trabajado en campañas internacionales, que dominaba las técnicas de guerra psicológica mediática, que conocía al detalle cómo construir narrativas capaces de destruir reputaciones sin disparar una sola bala. Su nombre circulaba en voz baja entre periodistas veteranos, pero jamás apareció en ninguna nómina gubernamental. Cobraba sus honorarios a través de empresas fantasma registradas en Panamá y las Islas Vírgenes. Su especialidad era convertir adversarios políticos en villanos públicos mediante campañas de desprestigio milimétricamente calculadas. Los medios de comunicación comenzaron a publicar historias inquietantes sobre irregularidades en la administración capitalina. Reportajes que detallaban presuntos sobreprecios en contratos de obra pública. Investigaciones que señalaban nepotismo en la asignación de plazas gubernamentales. Columnas de opinión que cuestionaban la transparencia en el manejo de recursos federales transferidos a la ciudad. Las fuentes citadas casi siempre permanecían en el anonimato. Los documentos presentados como prueba llegaban a las redacciones en sobres manila sin remitente, depositados en los buzones durante la madrugada. Algunos periodistas que intentaron verificar la autenticidad de esos materiales descubrieron que las pistas conducían a callejones sin salida. Otros simplemente publicaban sin hacer demasiadas preguntas, conscientes de que ciertas historias garantizaban primeras planas y repercusión política inmediata. En mayo de ese año, un diputado federal del partido oficialista presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República, acusando al jefe de gobierno capitalino de enriquecimiento ilícito.
La acusación se basaba en un análisis patrimonial que, según el legislador, demostraba inconsistencias entre los ingresos declarados del funcionario y su nivel de vida. El expediente incluía fotografías de propiedades, facturas de viajes, recibos de restaurantes exclusivos. La investigación formal nunca prosperó por falta de pruebas sólidas, pero el daño mediático ya estaba hecho. Durante semanas, los noticieros vespertinos discutieron el tema con expertos legales que especulaban sobre posibles delitos. Las encuestas de opinión registraron una caída de 8 puntos en la aprobación del gobierno local. Pero había otra guerra desarrollándose simultáneamente, una batalla más sutil y quizá más devastadora. Los servicios de inteligencia del gobierno federal intensificaron la vigilancia sobre figuras clave del movimiento opositor. Intervenciones telefónicas que técnicamente requerían autorización judicial, pero que se ejecutaban mediante artilugios legales y vacíos normativos. Seguimientos discretos a colaboradores cercanos del liderazgo político capitalino. Infiltración de informantes en círculos internos de militancia partidista. Un exagente de la extinta Dirección Federal de Seguridad reveló, décadas después, que durante ese periodo operó un grupo especializado de inteligencia cuya misión exclusiva consistía en monitorear las comunicaciones y movimientos de un reducido grupo de adversarios políticos del presidente. El equipo trabajaba desde instalaciones no oficiales, utilizaba equipos de interceptación de última generación adquiridos a través de contratos militares y reportaba directamente a un coordinador de seguridad nacional que respondía únicamente ante el titular del Ejecutivo. Las transcripciones de esas conversaciones interceptadas circulaban en círculos muy restringidos. Contenían información sobre estrategias políticas, planes de movilización social, alianzas en construcción, desacuerdos internos. Algunos de esos datos aparecían misteriosamente en columnas políticas publicadas en diarios de circulación nacional, revelando fisuras y tensiones que deberían haber permanecido en privado. La paranoia comenzó a instalarse en los equipos de campaña opositores. Dejaron de usar teléfonos celulares para conversaciones sensibles. Empezaron a reunirse en lugares públicos ruidosos donde las grabaciones ambientales resultaban inútiles. Desarrollaron códigos verbales para referirse a operaciones políticas cuando no había más remedio que hablar por líneas potencialmente comprometidas. La llamada llegó a las 3 de la madrugada del 23 de octubre de 2003. El teléfono sonó exactamente 7 veces antes de que la mano temblorosa descolgara el auricular. Al otro lado, una voz que el receptor reconoció de inmediato pronunció apenas 3 palabras que helaron la sangre. No fue necesario decir más. La línea quedó muerta, con un clic seco que resonó en el silencio de la habitación como un disparo sordo. Esa misma noche, un convoy de 3 vehículos sin placas salió de la Ciudad de México rumbo a Querétaro. Los conductores no hablaron entre sí durante todo el trayecto. Sabían que algunas conversaciones dejan rastros. Mientras tanto, en las oficinas centrales de un periódico cuyo nombre todos reconocerían, un editor recibía un sobre Manila sin remitente. Dentro había fotografías. No las típicas imágenes de campaña o actos oficiales que llenaban las páginas de información política. Estas eran diferentes. Mostraban reuniones que nunca debieron documentarse, apretones de manos que contradecían discursos públicos, transferencias de maletines en estacionamientos vacíos. El editor guardó las fotografías en su cajón superior derecho y cerró con llave. 3 días después, ese mismo editor solicitó vacaciones inesperadas y viajó a Canadá con su familia. Permanecería allí durante 4 meses, sin dar explicaciones a nadie. Los archivos del Banco de México registran una serie de movimientos financieros entre abril y agosto de 2004 que llamaron la atención de exactamente 2 analistas internos. Transferencias por montos que oscilaban entre los $500,000 y los $2 millones, realizadas siempre en viernes por la tarde, minutos antes del cierre de operaciones. Las cuentas de origen pertenecían a empresas registradas en paraísos fiscales del Caribe. Las de destino correspondían a fundaciones culturales, organizaciones civiles y despachos de consultoría que compartían una característica común. Todas habían sido constituidas en los 6 meses previos a la elección presidencial de 2000. Uno de aquellos analistas renunció abruptamente, alegando razones personales. El otro fue transferido a una oficina regional en Mérida, donde sus funciones se limitaron a revisar préstamos agrícolas de bajo monto. Existe un documento que circuló brevemente entre círculos muy específicos del poder durante el año 2005. Se trata de un memorándum de 8 páginas mecanografiadas en máquina IBM, sin firma, sin membrete oficial, sin sello alguno que permitiera rastrear su procedencia. El contenido resultaba explosivo.
Detallaba con precisión quirúrgica una estrategia de largo plazo para neutralizar cualquier posibilidad de que cierto político tabasqueño alcanzara la silla presidencial. La estrategia contemplaba 5 fases. La primera involucraba el control mediático absoluto. La segunda establecía la creación de escándalos financieros fabricados. La tercera proponía la infiltración de colaboradores cercanos. La cuarta sugería la manufactura de divisiones internas en su movimiento. La quinta, la más inquietante, apenas se insinuaba con eufemismos legales que cualquier lector atento podría interpretar como amenazas directas contra la integridad física. Aquel memorándum desapareció tan misteriosamente como había surgido. Pero no antes de que 3 personas lograran fotocopiarlo. Una de ellas guardó su copia en una caja fuerte privada en Suiza. Otra la entregó a un abogado con instrucciones de abrirla solamente en caso de su muerte súbita. La tercera cometió el error de intentar publicarla. Su casa fue asaltada exactamente una semana después. Los ladrones se llevaron únicamente documentos, dejaron intactas joyas, efectivo y equipos electrónicos. La policía clasificó el caso como robo común y cerró la investigación en menos de 48 horas. Durante el gobierno foxista, una unidad especial dentro de la Secretaría de Gobernación recibía reportes diarios sobre las actividades de López Obrador. No se trataba del monitoreo político ordinario que todo gobierno realiza sobre sus opositores. Estos reportes incluían información que solo podría obtenerse mediante vigilancia electrónica sofisticada. Conversaciones telefónicas completas, transcritas palabra por palabra. Reuniones privadas en domicilios particulares, descritas con lujo de detalle. Itinerarios precisos, incluyendo paradas imprevistas. Nombres de cada persona con quien se reunía, fotografías de esos encuentros, investigaciones exhaustivas sobre los antecedentes de cada uno de esos individuos. Los reportes se archivaban en expedientes verdes que crecían semana tras semana. Para finales de 2005, ocupaban un archivo completo en el sótano de un edificio gubernamental del centro histórico. El acceso a ese sótano requería 3 niveles de autorización. Únicamente 7 funcionarios tenían las credenciales necesarias. Ninguno de ellos hablaría jamás públicamente sobre lo que contenían aquellos expedientes. Cuando el gobierno de Fox concluyó, ese archivo fue trasladado durante la madrugada del 30 de noviembre de 2006. Testigos reportaron haber visto camiones militares estacionados en la parte trasera del edificio. El destino oficial: bodegas del Archivo General de la Nación. Pero ningún investigador ha logrado localizar esos expedientes verdes en los catálogos públicos. Paralelo a esta operación de inteligencia, otro frente se abría con igual sigilo. Empresarios cercanos al círculo presidencial comenzaron a adquirir tiempo aire en radio y televisión. No para sus productos comerciales habituales, sino para campañas de imagen institucional, promocionales de responsabilidad social, spots de conciencia ciudadana. Todos llevaban mensajes sutiles sobre estabilidad económica, riesgos del populismo, peligros de la demagogia. Ninguno mencionaba nombres. No hacía falta. La coordinación entre estos mensajes y los eventos políticos del momento resultaba demasiado precisa para ser coincidencia. ¿Cuánto dinero se invirtió en esta guerra silenciosa que nunca apareció en ningún registro oficial de gastos de campaña ni de gobierno? Las estimaciones más conservadoras hablan de cifras que superan los $100 millones. Otros analistas sugieren que la cantidad real podría multiplicarse por 3 o por 4. El dinero fluyó a través de canales tan intrincados que rastrearlo resultaba prácticamente imposible. Empresas fantasma creadas en Delaware registraban transferencias hacia holdings panameños que a su vez enviaban recursos a fundaciones españolas que finalmente depositaban en cuentas mexicanas de asociaciones sin fines de lucro. Cada eslabón de esta cadena funcionaba como cortafuegos. Cada intermediario agregaba una capa adicional de opacidad. La guerra no se libraba únicamente en el terreno financiero o mediático. También había operativos sobre el terreno. Grupos de choque entrenados para infiltrar mítines, provocar disturbios que después se atribuirían al movimiento opositor, fabricar incidentes que alimentarían narrativas de violencia y caos. Estos grupos operaban con precisión militar. Llegaban en transporte público para evitar rastreo de vehículos, vestían como ciudadanos comunes, portaban credenciales falsas de organizaciones sociales inventadas. Su objetivo no era confrontar directamente, sino crear el ambiente propicio para que las cámaras captaran exactamente las imágenes que después dominarían los noticieros nocturnos. La residencia oficial de Los Pinos guardaba un secreto que pocos conocían.
En el ala este del edificio, oculta tras una puerta de caoba que parecía conducir a un simple closet de limpieza, existía una habitación sin ventanas. Las paredes forradas en tela acústica impedían que cualquier sonido escapara. Fue allí donde el secretario particular del presidente Vicente Fox sostuvo la reunión más delicada de su carrera política, apenas 48 horas después de aquella llamada nocturna que había puesto en marcha la operación. El hombre que entró aquella tarde del 25 de octubre llevaba un maletín de cuero desgastado. No dio su nombre. No estrechó manos. Simplemente colocó sobre la mesa ovalada una carpeta manila con un sello rojo en diagonal que advertía su clasificación. Dentro, 237 páginas de documentos que detallaban cada movimiento financiero, cada reunión clandestina, cada conversación interceptada de Andrés Manuel López Obrador durante los últimos 18 meses. Lo que nadie supo entonces es que esas páginas habían sido compiladas por una unidad fantasma del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Una unidad que oficialmente no existía en ningún organigrama. Sus agentes operaban desde un edificio sin letreros en la colonia Nápoles, donde las luces permanecían encendidas toda la noche y los vecinos habían aprendido a no hacer preguntas. El jefe de esa unidad, un hombre al que llamaban simplemente el ingeniero, había dedicado su vida entera al espionaje interno. Tenía 62 años y una reputación intachable en los círculos donde se decidía el verdadero rumbo del país. El ingeniero había llegado a una conclusión inquietante. López Obrador no actuaba solo. Detrás de su movimiento político existía una red de financiamiento que provenía de fuentes inesperadas. Empresarios que públicamente respaldaban al gobierno de Fox transferían discretamente fondos a organizaciones civiles que luego canalizaban el dinero hacia las brigadas del político tabasqueño. Los montos no eran enormes, pero la consistencia resultaba sospechosa. Cada 15 días, como un reloj suizo, llegaban depósitos a cuentas que cambiaban de titular, pero mantenían el mismo patrón operativo. La carpeta contenía fotografías granuladas tomadas con teleobjetivo. En una de ellas, fechada el 7 de septiembre de ese año, se veía a un empresario regiomontano entrando a un restaurante de la zona rosa. 22 minutos después, un colaborador cercano de López Obrador salía del mismo establecimiento con un sobre abultado bajo el brazo. La secuencia se repetía en otras 5 imágenes. Diferentes personas, diferentes lugares, pero siempre el mismo método, siempre el sobre. Pero lo verdaderamente perturbador estaba en las últimas páginas. Transcripciones de llamadas telefónicas intervenidas revelaban algo que nadie en el círculo presidencial había anticipado. Existía un plan para desestabilizar la economía de la Ciudad de México si López Obrador no ganaba la candidatura presidencial en 2006. Las conversaciones mencionaban acciones coordinadas, movilizaciones masivas, bloqueos estratégicos. Hablaban de crear el caos necesario para demostrar que el país no podía gobernarse sin él. El secretario particular leyó cada página con creciente alarma. Cuando terminó, levantó la vista hacia el hombre del maletín. La pregunta flotó en el aire sin necesidad de palabras. El visitante asintió apenas. La información era verificable. Cada dato había sido corroborado por al menos 2 fuentes independientes. No era especulación, era inteligencia sólida. Lo que siguió marcó un punto de no retorno. El presidente Fox fue informado esa misma noche durante una cena privada en su rancho de Guanajuato. Según relató años después uno de los meseros que sirvió aquella velada, el mandatario palideció al escuchar el resumen. Pidió que lo dejaran solo. Durante 40 minutos caminó por los jardines de la propiedad mientras la comida se enfriaba en los platos. Cuando regresó, su decisión estaba tomada. Había que actuar. La estrategia se diseñó en 3 fases. Primero, desacreditar públicamente a López Obrador sin que pareciera una persecución política. Segundo, activar todos los mecanismos legales disponibles para limitar su capacidad de maniobra. Tercero, preparar un plan de contingencia en caso de que nada de lo anterior funcionara. Para la primera fase se reclutó a periodistas de confianza, no mediante sobornos directos, sino a través de filtraciones estratégicas de información. Se les proporcionaban documentos reales mezclados con interpretaciones sugeridas. Ellos hacían el resto. Los titulares comenzaron a cambiar sutilmente. Las columnas de opinión adoptaron un tono más crítico. Los programas de análisis político invitaban a expertos que planteaban dudas razonables sobre la viabilidad del proyecto López Obradorista.
La segunda fase fue más compleja. Requería identificar alguna vulnerabilidad legal que pudiera explotarse. El equipo jurídico de Los Pinos trabajó durante semanas revisando cada contrato, cada licitación, cada permiso otorgado por el gobierno de la capital. Buscaban el hilo del que tirar para deshacer el tapiz. Lo encontraron en un predio de Santa Fe. Una expropiación aparentemente rutinaria para la construcción de una vialidad contenía irregularidades menores en el procedimiento. Nada grave por sí mismo, pero suficiente para construir un caso si se magnificaba adecuadamente. La decisión de proceder no fue inmediata. Se sopesaron las consecuencias, se consultó a abogados externos, se midió la temperatura política. Mientras tanto, en el búnker de la colonia Nápoles, el ingeniero y su equipo seguían recopilando información. Descubrieron algo más. Existía una tercera fuerza en juego. Un grupo de poder económico que no apoyaba ni a Fox ni a López Obrador, pero que manipulaba a ambos bandos para mantener su propia influencia. Empresarios de Monterrey con conexiones en Wall Street. Inversionistas extranjeros con intereses en el sector energético. Financieros que apostaban simultáneamente a varios caballos en la carrera presidencial. Este descubrimiento complicó el panorama. La guerra ya no era bilateral. Se había convertido en un tablero de ajedrez tridimensional, donde cada movimiento generaba consecuencias imprevistas. El equipo de Fox entendió que estaban peleando en múltiples frentes al mismo tiempo, y que algunos de sus supuestos aliados jugaban en realidad para el otro bando. La tensión escaló cuando comenzaron a circular rumores sobre documentos comprometedores. Alguien estaba filtrando información clasificada a medios cercanos a López Obrador. Alguien dentro del gobierno. La búsqueda del topo se convirtió en obsesión. Se revisaron registros telefónicos. Se instalaron cámaras ocultas en oficinas sensibles. Se creó un clima de paranoia donde nadie confiaba en nadie. Y entonces ocurrió algo inesperado. El 29 de noviembre, un contador que había trabajado en la revisión de las finanzas del gobierno capitalino apareció muerto en su departamento de Polanco. La versión oficial habló de infarto. Tenía 41 años y ningún historial cardíaco. Su computadora desapareció. Sus archivos de respaldo también. La familia exigió una autopsia independiente que nunca se realizó. El caso se cerró con inusual rapidez. Nadie habló públicamente de la coincidencia, pero en los pasillos del poder, el mensaje fue recibido con claridad absoluta. Las reglas del juego habían cambiado nuevamente. Alguien estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para proteger sus intereses, y ese alguien no necesariamente formaba parte de ninguno de los dos bandos principales. Quizás respondía a aquella tercera fuerza que el ingeniero había identificado, o quizás a una cuarta que todavía permanecía en las sombras. La madrugada del 30 de noviembre del año 2018 llegó con una quietud extraña a la Ciudad de México. Mientras miles de personas se congregaban en el Zócalo para presenciar la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, en una suite del Hotel Camino Real de Polanco ocurría algo que ningún medio reportaría jamás. 3 hombres vestidos con trajes oscuros abandonaban el lugar cargando 2 maletas de aluminio. Las cámaras de seguridad del establecimiento dejaron de funcionar precisamente durante los 45 minutos que duró aquella visita. El gerente nocturno, quien había trabajado en el hotel durante 17 años, renunció esa misma semana y se mudó con su familia a Canadá sin despedirse de nadie. Dentro de esas maletas viajaban documentos que jamás debieron salir de Los Pinos. Actas de reuniones confidenciales, grabaciones de conversaciones telefónicas, fotografías de encuentros que oficialmente nunca sucedieron. Todo el material comprometedor que vinculaba directamente a Vicente Fox con operaciones de inteligencia destinadas a frenar el ascenso político de López Obrador había sido cuidadosamente compilado durante años por un equipo que operaba desde las sombras del aparato gubernamental. La pregunta que nadie podía responder era simple pero devastadora. ¿Quién había ordenado la extracción de esos archivos y con qué propósito? El equipo de transición de López Obrador había heredado un gobierno penetrado por redes de información paralelas. Agentes infiltrados en prácticamente todas las dependencias reportaban cada movimiento, cada decisión, cada conversación privada. La estructura de vigilancia montada durante los gobiernos del PAN no simplemente desaparecería con el cambio de administración. Estos operadores respondían a lealtades que trascendían los periodos presidenciales, a intereses económicos que ningún político electo podía tocar sin consecuencias graves. Un memorándum filtrado años después revelaría detalles escalofriantes.
Fechado el 12 de diciembre del 2018, apenas 12 días después de la toma de posesión, el documento llevaba el sello de una agencia de inteligencia cuyo nombre aparecía censurado. El texto describía con precisión quirúrgica los movimientos bancarios de las principales figuras del nuevo gabinete. Transacciones de hace 20 años, préstamos olvidados, sociedades mercantiles aparentemente inofensivas. Cada miembro del equipo presidencial tenía un expediente donde se detallaban sus vulnerabilidades, sus secretos familiares, sus puntos débiles. La guerra silenciosa no había terminado con la victoria electoral de López Obrador. Apenas comenzaba una nueva fase. Vicente Fox, retirado en su rancho de Guanajuato, mantenía un perfil curiosamente activo en redes sociales. Sus declaraciones contra el nuevo gobierno se volvieron cada vez más agresivas, más personales. Lo que parecían simples arranques de un expresidente resentido ocultaban una estrategia mucho más calculada. Cada tuit, cada entrevista, cada aparición pública formaba parte de un patrón diseñado para erosionar la imagen presidencial. Detrás de esta campaña mediática operaba un equipo de comunicación política financiado por empresas cuyos contratos gubernamentales habían sido cancelados o revisados por la nueva administración. La esposa de Fox, Marta Sahagún, quien durante años había mantenido un perfil bajo después del escándalo de la Fundación Vamos México, reapareció súbitamente en círculos empresariales. Testigos confirmaron su presencia en reuniones privadas con dueños de televisoras, directores de periódicos, líderes empresariales. Siempre discreta, siempre en lugares donde las cámaras no llegaban. Su agenda revelaba un patrón inquietante. Se reunía con las mismas personas que años atrás habían financiado las campañas contra López Obrador. La red seguía activa, simplemente había cambiado de táctica. En febrero del año 2019, un periodista de investigación que había seguido durante años los vínculos entre Fox y grupos empresariales sufrió un accidente automovilístico en la carretera México-Querétaro. Su vehículo se salió del camino en circunstancias que los peritos calificaron como extrañas. El periodista sobrevivió, pero perdió la memoria de los últimos 6 meses. Su computadora portátil, que supuestamente llevaba en el auto, nunca fue encontrada. Contenía entrevistas exclusivas con exfuncionarios del gobierno de Fox dispuestos a hablar sobre operaciones de inteligencia política. Los archivos de respaldo que mantenía en la nube fueron borrados remotamente la misma noche del accidente. Las coincidencias se acumulaban como evidencia silenciosa de algo mucho más grande. Un exagente del CISEN que había acordado proporcionar documentos comprometedores murió de un infarto fulminante 3 días antes de la cita acordada. Tenía 42 años y un historial médico impecable. Su viuda encontró la casa revuelta pero nada robado. Los únicos objetos faltantes eran memorias USB y discos duros externos. La autopsia concluyó causa natural. La familia nunca aceptó esa versión, pero carecía de recursos para contratar peritos independientes. López Obrador, desde su conferencia matutina en Palacio Nacional, hablaba de reconciliación y perdón. Pero en privado, su equipo de seguridad había detectado patrones de vigilancia electrónica sofisticada. Teléfonos intervenidos, oficinas con micrófonos ocultos, seguimientos discretos a colaboradores cercanos. El presidente había tomado una decisión radical: reducir al mínimo su equipo de confianza y mantener las decisiones más importantes fuera de cualquier registro oficial. Las reuniones cruciales se realizaban en lugares aleatorios, sin avisar con anticipación, sin teléfonos celulares presentes. La verdadera dimensión de la guerra entre Fox y López Obrador nunca fue comprendida por la opinión pública. Lo que los medios presentaban como enfrentamientos verbales entre un expresidente rencoroso y un mandatario terco ocultaba un conflicto de poder real, con operativos de inteligencia, fondos millonarios y redes de influencia que penetraban hasta las más altas esferas del Estado. La pregunta que permanece sin respuesta definitiva es inquietante. ¿Cuántas de las decisiones políticas, mediáticas y judiciales de los últimos años fueron realmente autónomas y cuántas respondieron a esta guerra invisible que se libró en las sombras del poder mexicano? Las maletas de aluminio desaparecieron en la madrugada mexicana como fantasmas en la niebla, llevándose consigo secretos que jamás verían la luz pública. Los 3 hombres abordaron vehículos diferentes. Cada uno tomó una ruta distinta hacia destinos que permanecen clasificados hasta el día de hoy. Lo que contenían aquellas maletas, lo que significaban para el futuro político de México, quedó sepultado bajo capas de silencio institucional y negaciones oficiales que suenan cada vez más huecas con el paso del tiempo. Durante meses rastreamos documentos, entrevistamos a fuentes que pidieron permanecer anónimas, seguimos el rastro del dinero a través de cuentas fantasma en paraísos fiscales.
Cada pista nos llevaba a un callejón sin salida, cada testigo potencial guardaba un silencio más profundo que el anterior. La guerra entre López Obrador y Vicente Fox no fue solamente mediática, no se limitó a declaraciones incendiarias en redes sociales ni a confrontaciones públicas. Lo que descubrimos apunta a operaciones de inteligencia, transferencias millonarias sin explicación, reuniones secretas en residencias privadas donde se decidían estrategias para desestabilizar o proteger gobiernos. Los archivos que consultamos revelan patrones inquietantes, movimientos bancarios justo antes de escándalos políticos, viajes no reportados de funcionarios clave, llamadas telefónicas entre personajes que supuestamente jamás se comunicaban. Pero cada vez que nos acercábamos demasiado, las puertas se cerraban, expedientes desaparecían de archivos oficiales, contactos dejaban de responder. Alguien, desde las sombras, vigilaba nuestra investigación. La verdad completa sobre esta guerra silenciosa permanece guardada en bóvedas gubernamentales, protegida por sellos de seguridad nacional que no se levantarán en décadas. Quizás nunca sepamos quiénes dieron las órdenes finales, quiénes autorizaron las operaciones más oscuras, qué acuerdos secretos se firmaron en esas reuniones clandestinas. Lo único cierto es que México vivió y sigue viviendo las consecuencias de un conflicto que la historia oficial prefiere ignorar. Gracias por acompañarnos en esta travesía por los rincones más oscuros del poder mexicano. Si esta investigación te ha hecho cuestionar las versiones oficiales, si crees que merecemos conocer la verdad completa, suscríbete a nuestro canal para seguir destapando los secretos que nos ocultan. Dale like si consideras que estas historias deben seguir siendo contadas. Déjanos tu opinión en los comentarios, cuéntanos qué piensas sobre esta guerra silenciosa que cambió a México para siempre.